No sé. ¿No ha llegado? Ah, ya. Ah, ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy de proyecto de titulación. Eh, Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que serían las muestras. Habíamos dicho que muestras vamos a denominar así eh, a la forma en que vamos a ir obteniendo información, las personas que van a ir recibiendo, o, o más bien dicho, las personas con las que vamos a ir obteniendo cierta información. El día de hoy, pues vamos a comenzar ya con un nuevo tema que sería recolección y análisis de datos. En este caso, vamos a identificar que nosotros tenemos diferentes formas para extraer la información, digamos que esa sería la cuestión, la forma de extraer la información de nuestras muestras, es decir, de nuestros sujetos investigados, de nuestros sujetos experimentales. Hay muchas formas de obtener esos datos. Por supuesto, siempre va a depender de lo que nosotros estemos buscando, eh, de nuestro tema de investigación. Ahorita, pues solamente, bueno, en estas sesiones solamente vamos a ver tres, tal vez son las más utilizadas y por eso son como las más pues, reconocidas. Van a ser observación, entrevista y análisis de objetos y de artefactos. Ya en su momento, pues vamos a ver qué implica cada uno de estos. Pero bueno, en este caso, pues vamos a comenzar con esto que les decía, que es la observación. ¿Vale? Por principio de cuentas, bueno, recordemos que estamos explicando cómo se hace una investigación cualitativa. Ya hemos dicho en varias ocasiones que hay investigaciones cuantitativas, cuando se cuantifica, cuando se buscan números, cuando se buscan estadísticas, y está el otro tipo de investigación cualitativa, en donde yo quiero conocer las características, las modalidades, las formas, las cualidades, por eso es cualitativa, las cualidades del tema que estoy investigando. Digamos que también pudiera existir una tercera que es mixta, es decir, donde se van combinando ambas, la cuantitativa y la cualitativa. Obviamente por cuestiones de tiempo, solamente tenemos un cuatrimestre, no podríamos ver las tres. Nos enfocamos nada más en la cualitativa, que es de alguna manera la más utilizada dentro de las ciencias sociales. Y bueno, pues por esta razón, pues es que vamos a ir identificando entonces esta observación cualitativa. Como lo estamos viendo en la pantalla, nos dice que es la observación que implica adentrarnos y profundamente, y yo creo que aquí este es un punto importante, adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atentos a los detalles, a los sucesos, a los eventos y a las interacciones. Ya en algún momento habíamos señalado que las muestras de corte cualitativo suelen ser pequeñas si las comparamos con las investigaciones cuantitativas, porque las investigaciones cuantitativas, como van a evaluar cantidades, entonces normalmente se utiliza una gran cantidad pues, de datos. En términos generales vamos a decir una gran cantidad de datos. Entonces se pueden aplicar encuestas de manera masiva y entonces vamos a obtener muchísimos resultados. En la investigación cualitativa, insisto que es lo que estamos haciendo, no. En la investigación cualitativa, mis sujetos investigados van a ser relativamente pocos. Esto ya lo hablábamos la semana pasada, cuando veíamos los tamaños.
y los tipos de muestras. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice aquí, porque vamos a tener una reflexión, vamos a tener nosotros un papel activo, vamos a estar relacionados directamente con los sujetos a los que vamos a investigar. Y además, como dice aquí, vamos a estar atentos a los detalles, a los sucesos, a los eventos. Tenemos que ser muy descriptivos. Todo lo que suceda alrededor de nuestra población, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo y describirlo. Entonces, si nosotros tuviéramos una gran población, una gran masa de informes, pues esto se volvería imposible. Además, reitero, como es cualitativo, pues queremos ver las cualidades, queremos ver las características y esa es la razón por la cual, pues son poblaciones pequeñas, ¿no? Bien, vamos a identificar que el método de observación, pues tiene ahí varias características, ¿no? En primer caso, nos dice que la observación busca explorar y describir ambientes. Busca describir y explorar a las personas que están participando en la investigación, pero también el contexto, también lo que les rodea. Por ejemplo, vamos a pensar en un psicólogo o en un administrador de recursos humanos. Ya en alguna otra materia hemos dicho que los administradores de recursos humanos pueden ser contadores, los mismos administradores, licenciados en administración, pueden ser psicólogos, pueden ser pedagogos. Bueno, vamos a suponer que esas personas, son llamadas para investigar o para identificar qué es lo que está sucediendo dentro de una compañía, por qué esa empresa o esa compañía tiene baja producción. Entonces, las personas que van a realizar esa investigación para identificar por qué hay baja producción en esa determinada empresa, pues deben de describir todo lo que está alrededor de las personas. O sea, no solamente me van a hablar de las personas que están integrando ese departamento o esa compañía, sino además cómo es el medio ambiente. Eh, no sé si recuerdan en alguna ocasión cuando estábamos en la materia de método, no es cierto, estamos en análisis, administración de recursos materiales, vimos un video acerca de cómo se transformó McDonald's. Eh, y ahí observábamos cómo estaba la distribución en la cocina de tal forma que le permitiera a las personas ocupar el menor tiempo posible para producir esos alimentos, para producir esas hamburguesas. Bueno, si nosotros describiéramos el ambiente, tendríamos que decir, de acuerdo a lo que se vio en ese video, cómo estaban acomodadas las estufas, cómo estaban acomodadas las mesas, en dónde estaban colocados los utensilios, por ejemplo, las cucharas, los sartenes, los cuchillos, etcétera. Todo eso es parte de la descripción del ambiente. Si yo estuviera, por ejemplo, como pedagoga, a mí me llaman a una escuela primaria porque quieren ver por qué los chicos, por qué los niñitos, vamos a pensar en un grupo determinado, ¿no? ¿Por qué los chicos de cuarto B tienen una clase muy disruptiva, o sea, muy alterada, muy indisciplinada, ¿no? Entonces yo soy pedagoga y me llaman porque quieren que ayude a solucionar esa situación. Entonces voy a, a ese grupo de cuarto A y tengo que describir no solamente cómo es que se llevan los niños, quién le habla a quién no le habla a quién no, etcétera, sino también el ambiente, cuáles son, cómo son las ventanas que hay ahí, cómo están distribuidas las sillas, cuál es el lugar de la maestra, por dónde tienen que pasar los niños para entrar. Todo ese tipo de cuestiones a mí me darían una pauta para entender por qué ese grupo es disruptivo, en términos coloquiales, por qué ese grupo es latoso, ¿sí? Esos factores
pueden ser los que estén detonando que el grupo sea bastante inquieto. Y yo obviamente como investigador no lo sabría a menos que identifique, que observe ese ambiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se da esa descripción de ambiente, ¿no? Otro punto importante dentro de la observación dice comprender los procesos. ¿Sí? Me regreso otra vez a ese ejemplo de McDonald's, porque ahí veíamos entonces cómo se da eh, la producción de las hamburguesas, ¿no? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? Les decía yo hace ratito, cómo están organizadas las mesas y a partir de eso, cómo pueden reducir tiempos en la entrega de, mm, de los productos. Al principio de ese video nos decía que venían de lo que era eh, pues de estos restaurantes rápidos en donde la gente llegaba en sus automóviles y hacía el pedido y ya se retiraba, pero que eso se había vuelto como un poco complicado y obsoleto y entonces por eso se buscó nuevas estrategias para solucionar esos problemas que se estaban generando en ese momento. Bien, pues ahí eso que se hace primero y lo que se hace en segundo lugar y lo que se hace en tercero y qué se tiene que dejar de hacer o a lo mejor algo que yo hacía en segundo lugar me doy cuenta que tiene que estar hecho en cuarto lugar mientras que lo que estaba en tercero pasa a segundo lugar, etcétera. A eso nos vamos a referir con procesos y mediante primero la observación de procesos y ya una vez que yo observé cómo se realiza un proceso, entonces yo ya puedo determinar qué es lo que puedo corregir para que vaya mejorando la situación. Pero eso solamente se da a partir precisamente de observar y luego de comprender esos procesos, ¿no? Ok, otro punto importante que me va a dar la observación es la posibilidad de identificar las problemáticas sociales. Um, Cuando yo digo o cuando está aquí anotado problemáticas sociales, no lo pensemos solamente en términos de comunidad, o sea, las problemáticas que tiene mi colonia o las problemáticas que tiene mi ciudad o las problemáticas que tiene mi país. O sea, no nos referimos únicamente a eso, sino en realidad a todos los núcleos, por más pequeños que sean, donde se integran personas, donde se integran seres humanos. Um, la problemática que pueda haber dentro de una familia o la problemática, como decía yo hace ratito, dentro de un grupo de clases, ¿no? Dentro de un salón escolar. Eso es una problemática social. Por ejemplo, después de observar toda esa actividad de ese grupo de cuarto A, yo como psicóloga o yo como pedagoga podría concluir que la problemática que se da al interior de ese grupo es porque tienen grandes ventanales que dan a la calle y eso genera que los niños estén volteando constantemente y se estén distrayendo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre esa pudiera ser como una posibilidad. O también puedo decir, es que se les está permitiendo, aunque son muy pequeños, se les está permitiendo llevar celulares y entonces los niños se distraen precisamente con esos celulares, ¿no? Se los están prestando, se los están quitando, están viendo videos a la hora que no tienen que verlos, etcétera. Entonces, ahí yo ya estoy identificando cuál es esa problemática social dentro de ese pequeño grupo, el grupo de cuarto A. Pero por supuesto que también lo podemos llevar a escalas mayores, más, escalas más grandes. Bien. Otra característica de la observación es que nos va a ayudar, dice aquí, a generar hipótesis para estudios futuros. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, de hecho, cuando hablamos de cómo se genera una pregunta de investigación, decíamos que una de las estrategias para generar una pregunta de investigación es leer antecedentes. ¿Qué es lo que han hecho otros investigadores con respecto al tema que a mí me interesa? Y entonces eso me puede llevar
a tener como una mayor, bueno, a generarme más ideas de cómo puedo yo investigar mi tema. Ok, eso es cuando yo estoy de ese lado de la investigación, pero también es una realidad que yo puedo, como investigadora, dejar la puerta abierta para otros investigadores que, valga la redundancia, investiguen o tomen el tema que a mí me interesó y lo continúen desarrollándolo, continúen investigándolo, eh, o yo misma, ¿no? Yo misma puedo, en el futuro, hacer una variante o desarrollar una variante de esta investigación que estoy llevando en el momento. De hecho, por ejemplo, bueno, ya les había comentado que esta materia también la doy en universidad y una de las cosas que les comento precisamente a los alumnos de universidad es que en muchas ocasiones un autor que esté investigando un tema determinado, una vez que lo termina, puede continuar ahondando en ese tema. Yo les digo a los muchachos de psicología, a los muchachos de derecho, que es en donde doy esta materia, ustedes pueden buscar un primer artículo. Por ejemplo, no sé, el artículo de Pedro López que habla sobre autismo infantil. Bueno, pues es muy seguro que ese mismo Pedro López ya haya realizado otra investigación, a lo mejor con algunos años de diferencia o unos años antes, el mismo tema de autismo infantil. Es muy común que los autores se dediquen literalmente toda su vida, o al menos toda su vida académica, a tratar de entender un mismo fenómeno. Sobre todo porque hay que entender que un fenómeno de investigación es vastísimo, es extenso. O sea, no lo agotamos en una vida, no lo agotamos en una época. Y como siempre sucede en la ciencia, cuando respondemos una pregunta, cuando somos capaces de entender alguna situación, siempre van a surgir preguntas nuevas, ¿no? Resulta que ahora ya entiendo por qué sucede esto o por qué sucede aquello, pero eso mismo me va a hacer cuestionarme otras circunstancias y me va a hacer preguntarme otros temas. Entonces, por eso me ayuda a generar futuras hipótesis. Acuérdense que hipótesis son supuestos, ¿no? Ok. Perdón. Bien, tenemos aquí en este caso lo que sería la entrevista, que es otra forma de recolectar datos. Observen bien. Dice, la entrevista es la reunión para conversar e intercambiar información entre una persona a la que ya sabemos que se le va a llamar entrevistador y el entrevistado, que es de quien vamos a obtener la información. Ahora, un punto muy importante aquí es que el número de personas que intervienen en esa entrevista, pues ya sabemos va a ser variado, porque podemos tener uno, dos, tres, cuatro entrevistadores, puede llegar a suceder, pero al menos sí uno o dos, tal vez sería como lo más común, este, y dos, bueno, uno, dos, tres, cuatro entrevistados. Ya depende de la estructura de la entrevista, depende de mis objetivos, depende de lo que yo esté buscando en términos generales, ¿no? Pero bueno, finalmente tenemos esos dos individuos, el entrevistador y el entrevistado. Eh,
Dependiendo de lo que yo esté buscando, dependiendo de cuáles sean mis objetivos, dependiendo también, por supuesto, de cuáles son mis metas, yo puedo tener dos tipos de entrevistas. Yo puedo generar dos tipos de entrevista. Una a la que le voy a llamar entrevista estructurada, que es una pregunta en donde de antemano yo ya tengo delimitado cuáles van a ser las preguntas que le voy a hacer a los entrevistados. Ya son 100% identificadas esas preguntas. De hecho, a lo mejor hasta ya llevo un formato impreso, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, entrevista estructurada es cuando yo ya tengo decidido de antemano las preguntas que voy a hacer. Un segundo tipo de entrevista es la que voy a llamar semi estructurada. El prefijo semi significa medio. Entonces, medio estructurada. Y medio estructurada no significa que esté a la y se va. Semiestructurada significa que yo ya tengo algunos temas bien delimitados, bien identificados. Las preguntas también ya están bien especificadas, pero yo estoy abierta a la posibilidad de que dependiendo de lo que me estén contestando los individuos, de lo que me estén contestando los sujetos, yo pueda hacer otras preguntas libremente que en el curso de la entrevista surjan, ¿sí? Por ejemplo, en la entrevista estructurada, yo, vamos a suponer, tengo mi entrevistado y ya llevo, no sé, por poner un ejemplo, yo ya llevo mis 5 preguntas, ¿no? Yo obviamente pues ya le voy a preguntar su nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Le voy a preguntar en dónde estudió, ¿no? Le voy a preguntar por qué escogió ese estudio, ¿no? Esa carrera. Van 3 preguntas. Le voy a preguntar cuánto duró su carrera. Y le voy a preguntar cuál fue su primer trabajo, ¿no? Ok, entonces en mi pregunta estructurada yo ya tengo esas 5 preguntas. Yo cuando llego con él ya las tengo en mi cuaderno, en mi libreta, en mi bitácora, donde sea. En la semiestructurada yo ya sé que le voy a preguntar de eso, pero cuando yo le pregunte, no sé, por ejemplo, su nombre, a lo mejor él me va a decir, ah, bueno, pues yo me llamo Sergio, pero también tengo un segundo nombre que no me gusta y que es Eulalio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en una entrevista semiestructurada, yo le voy a preguntar, bueno, a partir de lo que él me acaba de decir, que tiene un segundo nombre, que es Eulalio, y que ese nombre no le gusta, entonces yo podría preguntarle, ¿por qué no te gusta tu nombre de Eulalio? ¿No? ¿Se dan cuenta? No es una pregunta que yo pudiera tener lista porque yo no sabía, ahí está lo importante, yo no sabía que él se llamaba Eulalio y tampoco sabía que a él no le gusta ese nombre. Esa pregunta surge a partir de ese momento, ¿no? Ok. Y tenemos un tercer tipo de entrevista a la cual le vamos a llamar no estructurada. La entrevista no estructurada va a ser aquella en donde las preguntas son muchísimo más libres. Ahí a lo mejor yo cuando llego no tengo las preguntas como tal, aunque sí tengo, ojo aquí, sí tengo los temas. Yo, por ejemplo, sé que le voy a preguntar sus datos personales, ¿no? Sé que le voy a preguntar lugar de estudios y lugar de estudios. Sé que le voy a preguntar primeros trabajos. No sé en ese momento qué me va a contestar, pero sí sé hacia dónde quiero guiar mi entrevista. Sí sé
¿Qué le voy? ¿Cuáles son los ejes principales? Esas son las características de esos 3 tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. Insisto, la no estructurada no es que yo llegue así como de primera vez y que vea a mi entrevistado y yo le vaya haciendo preguntas conforme se me ocurra. No, no, yo no le puedo hacer preguntas conforme se me ocurran, sino que yo ya debo de tener esos temas, aunque sin preguntas, sino que dependiendo de lo que me va contestando, pues ya van surgiendo las preguntas, pero siempre enfocadas a esos puntos. Por ejemplo, les dije datos personales, estudios y primeros trabajos. No le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué piensa del gobierno actual? No, porque ¿qué piensa del gobierno actual? No es un tema que yo esté interesada en investigar, ¿sale? Ok. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuáles y cómo van a ser las entrevistas cualitativas? Bueno, hay varios puntos importantes, ¿no? Nos dice aquí, el principio y el final de la entrevista es un tanto indefinido, por lo tanto, es flexible. Eh, por supuesto que yo tengo ya más o menos una idea de cuánto me voy a llevar en cada entrevista. Si, obviamente, si yo le voy a hacer 15 preguntas, no pretendo que me voy a tardar 5 minutos, ¿no? Sobre todo porque también las preguntas en las entrevistas cualitativas tienen que explicarme mucho, pues, los datos que yo requiero. Bien, otro punto importante. Las preguntas y el orden se adecuan a los participantes. Aunque yo tenga una entrevista estructurada, aunque yo ya tenga bien identificadas con exactitud mis preguntas, siempre las debo de adecuar a la persona que estoy investigando. Y yo ya debo de conocer también, aunque sea un poco, a la persona que voy a investigar. Yo les decía hace ratito que en la investigación cualitativa me interesan las características, me interesan em, bueno, obviamente las cualidades, los detalles, me interesan los detalles. Entonces, por eso yo debo adecuar las preguntas a mis participantes. Bien, tenemos otro punto. Tiende a ser anecdótica así como amistosa. Anecdótica viene pues obviamente de anécdota, de historia, ¿no? Cuando alguien nos platica lo que vivió ayer o lo que le sucedió en la mañana, en el transcurso del camino hacia acá, nos está contando una anécdota. Entonces, las entrevistas cualitativas son así, anecdóticas. Para entenderlo mejor, podemos poner en contraste, por ejemplo, un cuestionario, una, pues sí, vamos a decir un cuestionario estadístico, ¿no? En donde me preguntan, ¿estás de acuerdo con el horario de verano? Sí, o no. O pueden, o muchas veces nos dan más opciones, ¿no? Nos dan 5 opciones. Totalmente de acuerdo, no lo sé, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y entonces yo tengo que remarcar una de esas 5 opciones. Y me preguntan, ¿estarías dispuesto a votar para que quiten el horario de verano? Y entonces puedo tener igual totalmente de acuerdo, no lo sé, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Y yo nada más tengo que poner una palomita o circular la respuesta que yo considere necesaria, o bueno, no necesaria, sino con la que estoy de acuerdo. Pero nada más, no me preguntan por qué, en qué me molesta o en qué me agrada, qué beneficio me ha traído, qué daño me ha traído, qué consecuencias negativas me ha traído. No me lo dice. En cambio, en la entrevista cualitativa, como las preguntas son más abiertas, dice aquí es más amistoso, ahí sí yo le podría preguntar a mi entrevistado, ¿te gusta el horario de verano y por qué? ¿No? Entonces ya la persona me diría, sí, sí me gusta el horario de verano porque me gusta que haya mucha luz, porque ya desde temprano está muy claro y en la noche oscurece hasta después de las 8 de la noche y eso pues a mí me favorece porque yo llego del trabajo muy tarde y entonces cuando yo llego en verano todavía hay luz y bueno, me empieza a dar una serie de anécdotas, ¿no? Precisamente hasta me puede decir, me acuerdo que una vez llegué del trabajo a las 8 y como todavía tenía muchas ganas de hacer cosas, me puse a lavar, ¿no? Porque todavía había mucha luz y yo veía perfectamente y eso me gustó. Me está contando su historia, me está contando por qué sí le gusta. O también podría ser, por supuesto, al revés, ¿no? Me podría decir por qué no le gusta. A diferencia del cuestionario que yo les decía hace ratito, en donde me van a decir sí, no, o desacuerdo, muy en desacuerdo, no sé, muy de acuerdo y muy, muy en desacuerdo. Pero no me explica nada, no me explica nada. Entonces, por eso es que se prefiere o por eso es que se utilizan las entrevistas cualitativas cuando estamos realizando investigación cualitativa. Bien, tenemos el siguiente punto, la siguiente característica de estas entrevistas cualitativas. Dice, el ritmo y la dirección de la entrevista es compartido por el entrevistador y el entrevistado. Precisamente en este ambiente amistoso, en este ambiente anecdótico, aunque yo tenga mis preguntas, este, aunque yo esté realizando una entrevista eh, que dijimos hace ratito, una entrevista ya dirigida. Finalmente, si el individuo me quiere, pues, hacer algún comentario extra, eh, lo puede hacer, o sea, no pasa nada, no pasa nada si me salgo yo un poquito de esa entrevista, de esas preguntas bien planeadas y bien definidas, y, y entonces empieza a contarme su historia. Lo voy a escuchar a mi participante y voy a ir registrando todo eso que me está diciendo. Acuérdense que por acá hablábamos precisamente de la necesidad de observar el entorno, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Entonces, me puedo salir un poquito y escuchar lo que la persona está diciéndome. A final de cuentas, esa es la razón por la cual yo estoy haciendo una investigación cualitativa. Si yo solamente quisiera números fríos, pues entonces hacía una investigación cuantitativa. Pero como a mí me interesa saber los detalles, las características, pues entonces esto para mí es muy enriquecedor, ¿no? Me sirve de mucho. Ok, cuando yo decido quiénes van a ser mis participantes y mis participantes, por supuesto, también a su vez deciden que me van a apoyar, que van a participar en mi investigación, entonces en ese momento yo debo de ir tomando en consideración varios puntos importantes. Fíjense ustedes, aquí
En la imagen me dice que debo considerar el contexto social. ¿Dónde voy a ir a realizar la entrevista? ¿Qué tipo de persona es mi entrevistado? ¿De qué clase social es? ¿A dónde lo voy a ir a entrevistar? Probablemente lo vaya yo a entrevistar a su trabajo, o lo vaya a entrevistar a su escuela, o lo vaya a entrevistar a su casa. Entonces, también cómo van a estar estructuradas el tipo de preguntas. No voy a utilizar yo el mismo lenguaje si voy a hacerle entrevistas a niños de preescolar, porque por supuesto que yo puedo hacer una investigación con niños de preescolar. Si voy a hacer una entrevista, por ejemplo, con madres con niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down o que tienen alguna enfermedad como, bueno, algún padecimiento como el autismo, no es lo mismo a que si yo voy a entrevistar, por ejemplo, al director de una empresa, ¿no? O al jefe de departamento de alguna empresa. Yo les decía hace ratito, yo como administrador puedo llevar una investigación acerca de cómo mejorar los procesos de producción de mi empresa. Entonces, ¿cómo me voy a dirigir al jefe de personal? ¿Cómo me voy a dirigir al director general? Si se dan cuenta, la manera en que yo me voy a dirigir a mis investigados, a mis entrevistados, perdón, pues obviamente va a depender precisamente de eso, de quiénes son. Por supuesto que no le voy a hablar de la misma manera a chicos de secundaria que a niños de kinder o a niños de primero, de segundo de primaria. Mi lenguaje, mi presentación también es diferente. ¿Cómo me voy a presentar a hacer una entrevista si voy con niños de kinder? Para empezar, tengo que involucrarme con esos niños. Seguramente tendré que jugar con ellos para que se adecuen a mí y ya cuando yo me toque entrevistarlos, pues me quieran contestar. Y por supuesto que va a ser muy diferente la manera en que yo me voy a presentar con el director general y inclusive con los obreros de la empresa, ¿sale? O sea, eso es muy importante, ese es un punto a considerar. Em, Insisto, si voy a ir con los obreros, pues voy a ir vestido y mi lenguaje va a ser de cierta forma con los obreros y mi vestimenta y mi lenguaje también va a ser diferente si voy con el director general, ¿sale? Entonces, ahí ese punto. Ya casi se nos termina estos 40 minutos. Bueno, rápidamente nos dice, el entrevistador ajusta su comunicación a las normas del lenguaje y del entrevistado, que va muy de la mano con precisamente lo que estaba diciendo aquí. Dice, las preguntas son abiertas y neutrales, que es un punto que ahorita que nos volvamos a conectar, vamos a volver a ver porque es muy importante identificar cómo voy a estar haciendo esas preguntas. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero sugiere las respuestas y ese es uno de los grandes errores que suele haber cuando se hace una investigación, ¿no? Decirle a la persona, por ejemplo, ¿verdad que no te gustan los betabeles? O sea, cuando yo le digo, ¿verdad que no te gustan? Yo ya estoy sugiriendo la respuesta. Y pues esto es una de las cosas que hay que tomar en cuenta y hay que poner mucha atención cuando yo estoy haciendo mi entrevista, cuando yo estoy haciendo mis preguntas. Por eso dice que deben de ser neutrales, ¿no? Sin sugerir esas respuestas. Bien,
se ha terminado el tiempo. Voy a terminar aquí ahorita esta primera parte de la sesión. Conéctense otra vez, por favor.